considero que sí se tiene que resolver porque aquí hubo un daño patrimonial. Aquí se reimprimieron boletas y se tiene que definir de quién es la responsabilidad de ese daño patrimonial que hubo a las finanzas públicas en esa reimpresión de boletas. Se tiene que definir el daño patrimonial, se tiene que definir la responsabilidad y también se tiene que definir porque hubo muchas denuncias de consejeras y consejeros del Consejo General del IE a la Contraloría para que se investigara esto. Buenas noches, bienvenidos al programa Las Reporteras, que la Jornada de Oriente difunde en sus redes sociales. Recuerden que este programa será retransmitido mañana a las 6 de la tarde en las cuentas de la Jornada de Oriente. Estoy muy contenta porque hoy tenemos dos invitados. Es el magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo, integrante del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, así como el consejero Arturo Baltasar Trujano, quien forma parte del Instituto Electoral del Estado. Ambas instituciones fueron muy importantes, ocuparon un papel muy importante en la organización y validación de los resultados de la elección del 6 de junio pasado, y les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por esta charla que vamos a sostener. Pues vamos a empezar esta conversación. El objetivo de esta charla es hacer un balance del trabajo que realizó el Tribunal Electoral del Estado y el Instituto Electoral del Estado. Me gustaría comenzar contigo, Adrián. ¿Cuáles fueron los resultados que dio el Tribunal en este papel que desempeña en la elección, que es la de verificar los resultados, analizar y revisar y emitir sentencias por las impugnaciones que se presentan en contra de las elecciones y los resultados y el proceso electoral como tal? Buenas noches, Mónica. Antes que nada, quiero agradecer al programa Las Reporteras que nos dan la oportunidad de llegar a la ciudadanía y que conozcan el actuar del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. En cuanto al Tribunal Electoral del Estado de Puebla, tuvimos una jornada exitosa electoral y en donde hubieron incidentes menores. Sin embargo, todos los asuntos fueron resueltos en tiempo y forma. Creo que la ciudadanía debe estar contenta. Uno que otro incidente en los recursos. Vimos que sí se judicializó demasiado este proceso electoral, pero es parte de los alcances de la política y de la democracia. Arturo, ¿cuál es tu balance? Hola, buenas noches, Mónica. Buenas noches, señor magistrado. Bueno, pues mi balance es un balance muy positivo. Hace 3 años, en el 2018, yo viví una elección inmersa en un contexto de violencia, que por primera vez se daba una violencia de tal forma en una capital tan cercana a la Ciudad de México, en una elección en la que era la elección presidencial, la elección en la que también se elegía la gubernatura del Estado de Puebla. Fue una elección muy controvertida, con muchos bemoles, con muchos señalamientos, una elección en la que hay que decirlo, un solo voto de 7 votos de los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 3 magistrados votaron porque esa elección no cumplía con los principios rectores de la materia electoral, principalmente el de la certeza, y 4 que sí. Fue un voto que se definió en el último momento, lo que separó a Puebla de una elección extraordinaria que posteriormente, por la muerte desafortunadamente de la gobernadora, ocurrió al final esta elección extraordinaria. Y sin embargo, esta jornada electoral sí hubo violencia, pero también puedo decir que pudimos trabajar de la mano y con total respeto a nuestra autonomía de parte de las autoridades municipales, de parte de las autoridades federales, de parte de las autoridades estatales, y que si bien es cierto, hubo situaciones como la reimpresión de boletas y la llegada tardía de la documentación a las mesas directivas de casilla, también es cierto que fue la primera jornada electoral desde que el Instituto Electoral es un OPLE, desde la reforma del 2014, en la cual no hubo un señalamiento genérico de que la autoridad electoral fue parcial hacia uno de los competidores. Entonces considero que hemos logrado
revestir al proceso electoral de autonomía, de independencia y de imparcialidad. Nos falta mucho, nos falta puntos finos por resolver. Viene una nueva integración de consejeras y consejeros el 3 de noviembre y creo que vamos a lograr dar a la ciudadanía poblana unas elecciones de calidad entre ambas instituciones, el Tribunal como el Instituto Electoral del Estado, que somos garantes de la democracia en el Estado de Puebla. Me gustaría saber qué tipo de relación tiene actualmente el Tribunal Electoral del Estado con el Instituto Electoral de Puebla, porque en este proceso que llevó el tribunal hubo diversas sentencias en las que se señalaron omisiones de algunos funcionarios del Instituto Electoral del Estado, principalmente en la atención de quejas. Como tú lo señalabas, Arturo, se señaló también estos errores en la impresión de papelería electoral, de boletas, de actas de escrutinio. Todas estas sentencias incluso derivaron en inicios de procedimientos de remoción en el INE que se encuentran abiertos contra los consejeros electorales. Tengo entendido 6 de los 7 consejeros electorales están implicados en estos procedimientos de remoción. Me gustaría empezar con este tema, saber la postura del magistrado Adrián. Este tipo de sentencias no las habíamos visto antes, en las que se señalaban los errores de la autoridad electoral. Tú eres magistrado desde 2014, te tocó trabajar con la integración de un instituto electoral del Estado distinta. Me gustaría saber desde tu perspectiva qué cambió, por qué fue que se tuvo que evidenciar estos omisiones, errores cometidos por algunos funcionarios electorales. Bueno, antes que nada, la relación con el Instituto Electoral del Estado de Puebla, OPLE, ha sido una relación interinstitucional y de respeto. Dentro de nuestras observaciones que hacemos a las sentencias, no solicitamos nosotros remociones, nada. Son observaciones que encontramos dentro de los expedientes, pero sí ha habido una relación muy institucional. Creo que el Instituto Electoral ha trabajado en esta jornada electoral bien y vemos que la ciudadanía salió, ahí se ve que la ciudadanía salió a votar, quiere decir que cada quien en su respectiva trinchera realizó sus actividades correspondientes. Pero son observaciones, yo que vengo de hace tiempo, las anteriores, el anterior Instituto Electoral del Estado de Puebla, también se les hizo varias observaciones. La materia electoral es muy cambiante, va desarrollándose día a día y las nuevas reformas nos han inmiscuido a hacer cambios, a ver, ponderar cuestiones y han habido esos cambios que han beneficiado al desarrollo de la democracia. Hay una absoluta, como te digo, relación de respeto y hemos trabajado muy bien con el Instituto Electoral del Estado de Puebla. Ellos desde su punto de vista de tipo administrativo y nosotros desde el punto de vista jurisdiccional. Me comentas que fue el INE el que decidió darle este trámite de iniciar un proceso de remoción contra estos consejeros. Entonces, ¿tú qué consideras que es excesiva esta medida, que no debería de proceder de esa manera? Bueno, el Instituto Nacional Electoral tiene sus propias facultades, que ahí sí las desconozco por completo. Nosotros hacemos observaciones y ellos se encargarían en un momento dado de resolver. Sin embargo, te repito, sí ha habido un respeto institucional con el instituto. Nosotros Arturo, no hacia adelante. En ningún momento ninguna remoción por parte del tribunal. Son simple y sencillamente pequeñas observaciones que encontramos dentro de los expedientes. En el caso de Arturo, tú fuiste uno de los señalados. Fue tu comisión, la comisión de organización, la que se señaló que es necesario revisar su actuación de todos los integrantes porque tenían la tarea de verificar lo de la impresión de las boletas y de la papelería electoral. ¿Ustedes cómo recibieron esta sentencia y qué es lo que está pasando en el interior del instituto
para dar seguimiento pues, a este proceso de remoción. ¿Qué es lo que saben? ¿En qué etapa se encuentra dentro del Instituto Nacional Electoral? Gracias, Mónica. Bueno, en primer lugar, aclarar, no hay un proceso de remoción. Nosotros no tenemos notificado ninguno de los consejeros actuales de esta integración un proceso de remoción por parte de la Autoridad Nacional Electoral. Lo que el tribunal da vista al INE para que en ejercicio de sus facultades determine si las cuestiones que el tribunal vio mal son, en primer lugar, responsabilidad de los consejeros y, en segundo lugar, si amerita que la actuación de las consejeras y los consejeros electorales fue omisa o bien violó algunos de los principios rectores de la materia electoral. En este caso, el Tribunal Electoral da vista primero del error en la impresión de la boleta de Zacapoaxtla. Posteriormente, creo que acerca del acta de escrutinio y cómputo de la boleta municipal de San Martín Texmelucan. Da vista de esto, entonces el Instituto Nacional Electoral primero pregunta al secretario ejecutivo, en eso estamos ahorita, le dice, oye, infórmame qué pasó, qué fue lo que ocurrió, en primer lugar, si los consejeros tenían conocimiento de esto, cuestión que no tuvimos conocimiento de los consejeros. En segundo lugar, si los consejeros acordamos esta situación. Entonces, realmente, cuando hay un acuerdo del Consejo que es violatorio a los principios constitucionales de la materia electoral, o bien la supervisión del Consejo, por ejemplo, en el 2018, la bodega electoral central, era evidente que sí se debe haber supervisado la bodega electoral central por parte de los consejeros, es materia de una investigación por parte del INE para afincar un procedimiento de remoción. Sin embargo, ahorita no hay un procedimiento de remoción. Se le informa al Instituto Nacional Electoral que en el caso de la boleta electoral de Zacapoaxtla, la boleta de la Diputación de Mayoría Relativa del distrito de Zacapoaxtla, en primer lugar hubo un error por parte de la representación del partido político al haber cambiado la fotografía, y sí hubo un error de captura al intercambiar el apellido materno por el apellido paterno. En cuanto a la impresión del acta de escrutinio y cómputo de San Martín Texmelucan, también en la impresión no venía el campo correspondiente a Morena, al partido Morena, de la boleta de ayuntamiento de San Martín Texmelucan, y esto generó que nosotros esa noche, el día de la jornada electoral, en mesa de trabajo con consejeros, teníamos a un exconsejero del Consejo General del INE, al maestro Baños, siendo representante del COTAPREP, del Comité de Apoyo al PREP, de asesoramiento al PREP. Llegamos al acuerdo de manifestarle a la ciudadanía, de poner que el PREP, que son resultados preliminares, en ese caso no iba a arrojar resultados que fueran competentes para determinarse preliminares, por lo cual el Consejo General acordó primero hacer el cómputo total de esa elección. Le dejamos esa facultad al Consejo Municipal de San Martín Texmelucan, un muy buen consejo municipal. Se platicó con ambos representantes, el representante del PAN y de Morena, que eran la primera y el segundo lugar en la fuerza. Y bueno, ese día el PREP arrojó distintos resultados. Arrojó en un primer lugar al candidato independiente, después al candidato del PAN, después al candidato de Movimiento Ciudadano. Pero las consejeras y los consejeros, ahí sí puedo decir que las y los 7 consejeros electorales llegamos al acuerdo de informarlo a la ciudadanía. Había un error en el acta de escrutinio que este error generaba que los datos del PREP no pudieran ser tomados como tal. Y bueno, ¿y qué pasa en el instituto? Nosotros nos fijamos mucho, primero, en las medidas de seguridad de las bodegas, que fue lo que falló a lo mejor en el 2018, en que todos los consejos distritales y todos los consejos municipales en donde se debiera hacer un recuento se hiciera. En las causales que nosotros tenemos de consejo, fuimos muy estrictos en pedir esta situación, que hubiera recuentos en donde se tendría que hacer. Incluso ha sido uno de los procesos electorales en donde el Consejo General asumió los recuentos de muchos distritos, de muchos municipios. Esto es algo rector
en el Consejo General del INE. Yo vengo del INE, yo fui vocal del INE, sé cuáles son los lineamientos que el INE no te va a permitir saltarte. Y uno de ellos es el cómputo distrital generado del conflicto político del 2006. Se hace evidente que el voto por voto, casilla por casilla, en donde haya una diferencia entre el primero y el segundo lugar menor al 1%, o bien donde el número de votos nulos sea mayor a la diferencia entre el primero y el segundo lugar, debe de haber recuentos. A pesar de muchas resistencias, de todas las representaciones, donde iban ganando obviamente no querían un recuento, donde iban perdiendo sí lo querían, se logró hacer esto. Creo que esto fue un avance importantísimo en la materia electoral y logramos dar, creo que buenos resultados. Fueron estas dos situaciones, la boleta electoral de Zacapoaxtla y el acta de escrutinio y cómputo de San Martín Texmelucan, lo que el tribunal dio vista al Instituto Nacional Electoral. Pero por parte de la unidad de lo contencioso del INE, si me permites ya acotarlo, cuando no es determinante para el resultado de la elección, tampoco es determinante para iniciar un procedimiento de remoción. En estos dos casos no hubo determinancia, no alteró el ganador de esas contiendas. ¿Cuándo el INE estaría en condiciones de aclarar esta situación? Porque en el reporte que ofrece en su página de internet, pues sí habla de un proceso de remoción. El hecho es que todavía no se ha, ¿cómo decirlo?, pues concretado. ¿Cuándo el INE podría aclarar esta situación y evitar que pues la imagen del instituto y de los consejeros se vea dañada por esta información y por todo lo que genera, los comentarios que genera? Bueno, pues ahora sí que ellos son autoridad nacional, son encima constitucionalmente sobre el Instituto Electoral del Estado. No, yo no tendría una fecha como tal. Yo creo que ahorita están inmersos en el procedimiento de renovación de las consejerías a nivel nacional. Entonces, yo considero que a mediados de noviembre el INE ya nos estaría notificando si en su caso sí nos incoa el procedimiento de remoción o si en su caso lo desecha. Pero vaya, hay dos cosas muy importantes que hay que señalar. El tribunal no pidió que nos removieran y el tribunal da vista al instituto acerca de cuestiones que ellos consideraron que podían ser determinantes para la elección. En una revisión constitucional de la sala regional no fue así. Y algo muy importante, se señalaba la comisión de organización. La comisión de organización aprueba el diseño de las boletas, y si es algo que causó molestia entre los integrantes de la comisión. Vaya, de todos es sabido que hay amistades entre el mundo electoral, ¿no? Yo en lo personal soy amigo del magistrado Adrián, y se tomó a mal que dieran vista de 6 consejeros de la comisión de organización y se prestó a suspicacias que no se diera vista de la integración del Consejo General. Se empleó a suspicacias políticas, a suspicacias de grupos, sí se tomó a mal, sí se tomó de repente como una situación más ¿Un ataque político? Una situación política de grupos, no de partidos. Yo estoy seguro que no fue así, estoy seguro que las magistradas y el magistrado no actuaron de esa manera. Fue más que nada, a lo mejor, no conocer bien cuál es la atribución de la comisión de organización. Y vaya, no me estoy deslizando, también soy consejero, no solo de organización, de prerrogativas, también integro prerrogativas, y fue en donde hubo el error. El error principal estuvo en el registro de candidaturas de los partidos políticos. Hubo por parte de las áreas ejecutivas una violación al plazo que nosotros habíamos puesto al registro de los partidos. No se puede determinar de quién, eso lo va a determinar la Contraloría, pero sí no hubo un cumplimiento del personal de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos estricto del acuerdo que las consejeras y consejeros del IE habíamos aprobado. Eso sí es lo que pasó. Entonces, estos retrasos en el registro de candidatos fue lo que derivó en los problemas, la impresión de boletas. Así es, esa apertura más allá de lo que establecía el acuerdo por parte, desconocemos de quién, en el registro de candidaturas, y nosotros teníamos, no recuerdo bien la fecha, creo que era el 25 de abril, por ahí hubo personal que lo estaba cambiando de fecha, que estaba recibiendo
cambios en ¿Hasta fecha. cuándo se recibió? ¿Hasta cuándo fue la última fecha en la que se recibió información de las candidaturas y se aceptó para registro? No tengo el dato concreto, pero sí tuvimos un retraso para mandar la información a Talleres Gráficos de México. Y algo que sí debemos de establecer, los partidos políticos, como bien decían las representaciones, no tienen candidatos abajo de la manga, ¿no? En la sala superior, en febrero, determina hacer diferentes acciones afirmativas a favor de grupos indígenas, de grupos vulnerables, de grupos vulnerados principalmente. Y bueno, nosotros pues imponemos estas acciones afirmativas a las representaciones y en algo que hace falta a los partidos políticos, que es formar cuadros, formar ciudadanía, que no lo tenían, y yo creo que a partir de este momento las representaciones ya lo entendieron, pues tenían que buscar de repente un candidato indígena en el municipio de Coatepec, fue el municipio más significativo. De repente todos llevaban al mismo candidato en Coatepec, ¿no? Sin que hubiera alianza o coalición. Eso significa que pues al final van los operadores de campo de partidos y oye, pues échame la mano, no vas a ser mi candidato, y la persona le dice que sí, pero a todos, ¿no? Esto genera que los partidos no puedan cumplir con nuestras cuotas, con nuestras acciones, y que el instituto le diga, no cumple, mándame otro, no cumple, mándame otro. Eso fue lo que hizo un retraso, y no solo un retraso en el Instituto Electoral de Puebla, hubo un retraso en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en el de Puebla, en el de Veracruz, en los que tienen los padrones electorales más grandes del país. Todos llegamos con un retraso por parte de partidos generado por acciones afirmativas impuestas en un momento muy tardío del proceso electoral. A todos los partidos se les complica la postulación ante las autoridades electorales, se hace un retraso de producción en Talleres Gráficos y al mismo tiempo llegamos todos, obviamente se hizo un caos. ¿Qué fue la diferencia con el 2018? Ahorita, cuando hay elecciones para diputaciones y no para gubernaturas, hay menos proceso de campaña y hay menos tiempo para que podamos producir o que para que el impresor pueda producir el material electoral. Eso pasó, fue un tapón de botella. Yo estoy seguro que el Instituto Nacional Electoral va a tener que dictar algunas acciones concretas para que esto no suceda, para que también las empresas, en este caso Talleres Gráficos de México, no contraten u ofrezcan una producción más allá de su propia capacidad de tiraje que tienen, porque sí, lo que hizo la reforma electoral fue que todas las elecciones se emparejan y al mismo momento todas las autoridades electorales llegan a pedirle al mismo impresor, oye, imprímeme chorrononal de boletas, ¿no? Oye, Arturo, pero señalas algo cierto, que sí hubo errores, excesos, se podría decir, incluso por parte de las áreas ejecutivas del instituto. Hablas de que ya está en investigación de la Contraloría Interna. Esta instancia, si va a investigar, si existe un compromiso de resolver qué fue lo que pasó con estos retrasos en el registro de candidatos, en la impresión de boletas, porque muchas veces se mandan estos procedimientos, se inician estos procedimientos administrativos y no pasa nada. El foco de los medios de comunicación se va a otro lado y el instituto hace como que nunca sucedió. De hecho, hay un rezago muy importante, creo que más de 30 procedimientos que desde hace 3 años no se han resuelto. No hay una conclusión de si hubo una omisión, un acto de corrupción por parte de algún funcionario. ¿Tú qué sabes de esto? Yo considero que sí se tiene que resolver porque aquí hubo un daño patrimonial. Aquí se reimprimieron boletas y se tiene que definir de quién es la responsabilidad de ese daño patrimonial que hubo a las finanzas públicas en esa reimpresión de boletas. Se tiene que definir el daño patrimonial, se tiene que definir la responsabilidad y también se tiene que definir porque hubo muchas denuncias de consejeras y consejeros del Consejo General del IE a la Contraloría para que se investigara esto. Y son ¿Sabes cuántas denuncias estamos hablando? Por lo menos tengo conocimiento de 3, más la que el instituto, las que la Contraloría debe de investigar por oficio, que es el daño patrimonial. Yo creo que sí, la Contraloría lo va a resolver. Ahora sí, no, la Contraloría es parte del instituto, pero no somos superiores jerárquicos o jefes del Contralor, por así decirlo, pero sí se tiene que resolver para que se pueda determinar qué pasó adentro. El Instituto Nacional Electoral investiga y sanciona la responsabilidad de los consejeros electorales,
pero por abajo de los consejeros electorales, todo lo que es la estructura ejecutiva lo tiene que sancionar, lo tiene que investigar la Contraloría. Y bueno, yo estaré solicitando también junto con mis compañeras consejeras, fueron dos consejeras que sí se quedan en la siguiente integración, las que interpusieron estas denuncias, y estaré no presionando, porque no podemos presionar a la Contraloría, pero sí exigiendo que haya resultados, que haya avances. Creo que también las nuevas o nuevos consejeros electorales tienen que estar muy pendientes de eso para evitar que esto vuelva a pasar en una elección de gobernador en el 2024. Arturo, te quiero preguntar algo en específico. Es sobre la participación del secretario ejecutivo, de César Huerta. Otros exfuncionarios han hablado del tema, que un exdirector jurídico del instituto, el exsecretario ejecutivo, quien ocupó anteriormente este cargo, también habló del tema, que mucho tuvo responsabilidad del secretario ejecutivo César Huerta. Te lo pregunto, ¿él es el responsable de lo que sucedió? Porque esa es una versión, que él concentró todas las funciones del registro de candidatos y que fue él el que estuvo autorizando registros fuera de tiempo. No podría pronunciarme también por la responsabilidad del consejero, y porque es una investigación que está abierta. No podría presuponer la responsabilidad o no de uno de los funcionarios. Lo que sí puedo manifestar es que nosotros nos quedamos sin directora de prerrogativas. La anterior directora concursa para el INE, se va de vocal secretaria, una directora que tenía mucho tiempo en el Instituto Electoral del Estado. Quisimos cubrir esa vacante con otra de las titulares. Sin embargo, yo considero que se vio rebasada la encargada del despacho de la Dirección de Prerrogativas. Se vio rebasada, incluso ella fue la que manifestó en una sesión de prerrogativas en la que tú ya habías dado cuenta que había habido estas acciones que ella consideraba indebidas por parte de la Secretaría Ejecutiva, instrucciones indebidas por parte de la Secretaría Ejecutiva. Es algo que tendría que investigar en su momento la Contraloría, pero lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, en el caso de quejas, que es otra de las discusiones que se han tenido, de otro de los flancos débiles del instituto en este proceso electoral, fue que como consejeros de la comisión de quejas, los integrantes de la comisión de quejas, todos los integrantes, que somos 5 integrantes, solicitamos a la Secretaría Ejecutiva dar mayor atención, mayor contratación de personal al área de la dirección jurídica, que es la que desarrolla quejas, al área de la oficialía electoral, que es la que supuestamente, de parte así manifestado por la dirección jurídica, retrasó la operatividad de esta situación, y habiendo el presupuesto necesario, no se contrató ese personal. Eso sí lo puedo señalar. Hubo un desentendimiento, por así decirlo, de parte del Consejo General y de la Secretaría Ejecutiva. El secretario ejecutivo, la secretaria ejecutiva, está para ejecutar las órdenes del Consejo General. Desgraciadamente, la ley electoral en Puebla, y eso es algo que se debe de cambiar definitivamente, le da demasiadas funciones, demasiadas atribuciones y demasiado poder a la figura de la Secretaría Ejecutiva, cosa que está mal, cosa que no va de acuerdo al sistema político electoral mexicano. Quien tiene que tener la responsabilidad somos las y los consejeros, porque somos a los que nos remueve el INE. Claro, ustedes son los que tienen que dar la cara. Arturo, ¿qué funciones son las que hace la Secretaría Ejecutiva que no tendría que hacerla según el modelo, el sistema electoral del país? En primer lugar, tiene toda la representación. O sea, la Secretaría Ejecutiva en Puebla, y esto no nada más se da con el actual titular, se ha venido dando durante todo lo que llevamos el actual modelo electoral, nosotros determinamos que en quejas hace falta más personal. Oye, por favor, contrátalo, nos hace falta más personal. No, ellos determinan, tienen toda la autoridad administrativa para decir, pues no te voy a contratar más personal en quejas porque así lo considero, ¿no? O por así decirlo, se hace el cálculo del presupuesto que se va a solicitar, y la Secretaría Ejecutiva lo puede de alguna forma modificar, proponer, cuestión que no. O sea, realmente en otros estados el Consejo General, con sus diferencias, con sus acuerdos, con sus coincidencias, logran llegar a un acuerdo en presupuesto, en contratación de personal,
principalmente en lo administrativo. La principal situación recae en el ámbito administrativo. Por así decirlo, en el ámbito administrativo caen las licitaciones del PREP, las licitaciones del material, las licitaciones de la documentación electoral, que si bien es cierto, es algo en lo que no nos debemos de inmiscuir los consejeros, pero de alguna forma debe de haber por parte de las y los consejeros la facultad de decir, este personal está actuando mal, este personal que pusiste en prerrogativas está actuando mal, este personal que mandaste a la validación de boletas está actuando mal. Entonces es algo y ahorita no lo tienen. No lo tenemos, o sea, en ese sentido la Secretaría Ejecutiva es totalmente autónoma para definir el personal que va a hacer esta situación. En esa discusión, en esa mesa, en esa sesión de prerrogativas, de la que tú ya también manifestaste en una nota, esa sesión de prerrogativas fue muy interesante, fue una sesión muy dura. En esa sesión yo decía, bueno, ya nos equivocamos, ya hubo un error en prerrogativas, ya hay algo ahí que la Contraloría debe de investigar. Ahora necesitamos determinar quién va a validar las boletas. Organización Electoral diseña las boletas a ver dónde va el PAN, dónde va el PRI, dónde va Morena, qué espacios se dicen, qué espacios van en blanco, por así decirlo. En otros estados, si tal partido no presenta candidatos, se queda en blanco. Aquí en Puebla se tiene que recorrer como si fuera un Tetris, así, porque así son las normas en el estado de Puebla. En Puebla tenemos candidaturas comunes, algo que en otras entidades no, y se hacen mezclas, posibles combinaciones en las actas de escrutinio y cómputo enormes, que eso lo tienen que capturar del PREP y dar resultados. Entonces, todas estas situaciones complican mucho el diseño de la documentación. Entonces, necesitamos a alguien de prerrogativas que vaya y que valide estos nombres, estos diseños, que valide que efectivamente el nombre que ellos tienen registrado en sus documentos como área de prerrogativas es lo que Organización Electoral plasmó en las boletas. Desgraciadamente hubo muchos errores. Prerrogativas no manda la fotografía al área de Organización Electoral, así se imprime y después resultó que los representantes sí tenían por acuse que habían entregado la fotografía. Se intentó omitir un problema político, pero sí se tuvo un problema administrativo, ¿no? Un problema en donde pues se erogó presupuesto más allá de que se tenía que haber erogado. Esta situación sí pasó. Creo que se mandó el personal inadecuado a validar las boletas, que era una tarea fundamental. Creo que eso sí sucedió. Hablas de un daño patrimonial. ¿A cuánto asciende este daño patrimonial? Creo que esa reimpresión de boletas, a ver si no lo tengo muy bien en claro, pero creo que son aproximadamente 5 millones de pesos. Que fue una información que había dado el presidente del Instituto Electoral del Estado, Miguel Ángel García Onofre. Sí, costó 5 millones de pesos. Magistrado Adrián, tú también en tu función en la revisión de diversos juicios promovidos contra la atención que dio el instituto a las quejas, emitiste observaciones sobre la conducción de la Secretaría Ejecutiva. ¿Qué fue lo que tú identificaste? Me parece que no se respetó las garantías de audiencia de las personas quejosas, se vulneró el debido proceso. ¿Qué es lo que tú encontraste en la revisión de estos juicios? Bueno, en primer lugar, aquí vimos que se deberían de respetar los tiempos para mandar la documentación debidamente integrada por parte del Instituto Electoral al Tribunal Electoral del Estado de Puebla, porque parece que ellos tienen ciertos términos para remitirlos. Y en varias ocasiones tuvimos que remitir al instituto para que llevaran a cabo ciertas diligencias. Pero sin embargo, creo que hicimos ya una labor titánica, tanto del instituto como del tribunal, para resolver. Hay que tomar en cuenta que el instituto es una autoridad de tipo administrativa y nosotros de tipo jurisdiccional. Pero ya pasando este proceso, yo creo que hay que hacer un balance, como lo está haciendo el consejero Baltasar. ¿Qué errores hemos tenido? ¿Qué se puede corregir? Él tiene mucha experiencia, viene del Instituto Nacional Electoral, y creo que es conveniente una nueva reforma en el Estado de Puebla, en el cual se tomen en cuenta a los actores, a los partidos políticos y sobre todo a las autoridades que conocen la materia electoral, que son los que en realidad, en carne propia, sufrimos los embates y los procesos electorales.
El tribunal, según un recuento que hice, se me pudo haber ido una sentencia. Identifiqué 4 sentencias del Tribunal Electoral del Estado en las que hubo omisiones por parte del titular de la Secretaría Ejecutiva. ¿Es normal tanta persistencia en no acatar los procesos, en no ajustarse a los tiempos, en no atender los principios básicos de lo que es un debido proceso? Bueno, tenemos unos principios rectores de la materia y creo que en esta jornada electoral muchas veces nos llegan a rebasar el cúmulo de expedientes, de quejas, denuncias que le llegan al instituto. Al instituto le llegan un cúmulo de asuntos que ellos tienen que diligenciar, como decía el consejero, tienen que tener presupuesto suficiente para llevar a cabo su actuar. Sin embargo, nosotros con lo que nos llega, en los expedientes los analizamos y resolvemos conforme a derecho. Afortunadamente salieron todos los asuntos en tiempo y forma. Magistrada, nada más para terminar este tema, ¿por qué decide el tribunal el viernes pasado emitir una amonestación pública contra el secretario ejecutivo, César Huerta? Bueno, en este asunto encontramos que en realidad hay situaciones de que, como yo lo planteaba, que tienen que mandar cierta documentación o los términos, por eso que se hacen observaciones hasta ahí. Y vuelvo a repetir, nosotros en ningún momento solicitamos la remoción de un consejero o de un funcionario del instituto, porque no es nuestra competencia. Nada más fueron simples observaciones y fue una amonestación de tipo público. Muy bien, magistrado, consejero, pues me gustaría saber cuál es el mensaje final que tiene. Ya se acabó la efervescencia, ya las autoridades que resultaron electas el 6 de junio ya rindieron protesta, el viernes los alcaldes, el 15 de septiembre los diputados. ¿Cuál es la enseñanza de este proceso electoral para el tribunal y para el instituto? Magistrado. Bueno, creo que después de esta jornada electoral vamos a tener 3 elecciones extraordinarias, como van a ser Tepeyahualco, San José Miahuatlán y Teotlalco. Y también vemos que el próximo año tendremos elecciones de las juntas auxiliares. El tribunal está abierto, tiene la capacidad para resolver los asuntos y esperaremos esta nueva jornada electoral. Pero también lo que tenemos que ver que hay un respeto con el Instituto Electoral del Estado de Puebla y vamos a seguir trabajando conjuntamente como instituciones que se dedican a buscar la democracia y por el bien de los ciudadanos. Arturo. Bueno, pues por mi parte, creo que está bien que el Instituto Electoral tenga estas advertencias de parte de la autoridad jurisdiccional. Es facultad de la autoridad jurisdiccional. Es como funciona un sistema democrático, con pesos y con contrapesos. Creo que a través de estas observaciones, como tú ya dijiste, que se han hecho el secretario ejecutivo, los nuevos integrantes, las y los consejeros que serán nombrados que tomarán posesión del cargo a partir del 3 de noviembre, ellos podrán tener la facultad de solicitar la revisión y en su momento la renovación de la Junta General Ejecutiva. Por parte de mi parte muy personal, el instituto son 7 cabezas que piensan muy diferentes, pero considero que se debe de revisar no solo la actuación de la Secretaría Ejecutiva, la cual es evidente que necesita mejorarse, sino la actuación también de la Dirección de Organización, de la Dirección de Prerrogativas, el propio funcionamiento que tenemos como instituto hacia el interior. Logramos ya, por mucho que haya señalamientos, desterrar por parte de cualquier representación partidista el señalamiento de que fuimos parciales al partido en el poder, al partido en el poder nacional, al partido del poder municipal, a cualquier fuerza política. Eso sí lo puedo manifestar muy claro, es algo de lo que estoy muy orgulloso como integrante de este consejo. Me consta que de parte de ninguna consejera y consejero que estuvo en esta elección del 2021 hubo una inclinación hacia una u otra fuerza política. Logramos sacar la elección sin filias y sin fobias. Nos hace falta
manejar y apretar las tuercas a la Junta General Ejecutiva, a la Secretaría Ejecutiva, tanto como las direcciones, sí es cierto, y es algo que vamos a estar haciendo a partir del 13 de noviembre. Pues les agradezco mucho la apertura para tocar estos temas. No siempre es fácil abordarlos para un medio de comunicación y por eso estoy encantada de haberlos tenido en el programa. Gracias, Mónica. Buenas noches. Muchas Buenas gracias, noches. señor Muchas magistrado. gracias. Consejero, buenas. También muchas gracias a todos los que siguieron esta transmisión. Recuerden que mañana volverá a retransmitirse a las 6 de la tarde en las redes de la Jornada de Oriente. Hasta la próxima.